Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. Dentro del apartamento, y cuando buscamos de salir nos cayó la pared encima. Sacamos su camisa, aquí está su camisa. Él dijo que es su nombre. Él está ahí. Está vivo, sí. La gloria es para Dios. En La Guaira continúan esperando por ayuda, pese a que durante la madrugada llegaron cuerpos de rescate de varios países como México, El Salvador y Estados Unidos. Incluso somos de La Guaira de El Salvador. Estamos aquí para ayudarla. ¿Cómo se siente? Mantenga la calma, muy pronto estará con nosotros. ¡Viva Venezuela! Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, donde el acceso a la ayuda internacional está restringido por controles burocráticos del régimen, un acceso incierto a recursos esenciales para sobrevivir y salvar vidas. El poder político es una ficción carisma que se desmorona cuando la tierra decide recordar quién manda de verdad. Durante meses, Caracas, Washington y la media región vendieron el relato de una transición controlada. Hombres de traje gris, acuerdos discretos, sanciones movidas como fichas y un país entero tratado como tablero. Pero el 24 de junio del 2026, la corteza terrestre no pidió permiso, no consultó a los diplomáticos, no esperó al próximo comunicado. 24 de junio de 2026, el doblete sísmico. En menos de un minuto, la naturaleza desnudó la verdad más incómoda de Venezuela. Cuando el Estado dedica años a controlar la narrativa y abandona la prevención, el pueblo termina viviendo sobre concreto fatigado, hospitales exhaustos y carreteras que se convierten en embudos de muerte. La secuencia sísmica comenzó la tarde del 24 de junio de 2026, alrededor de las 18:04 hora local. El primer evento fue registrado por el UCGS en el rango de magnitud 7,1 a 7,2 y fue seguido apenas 39 segundos después por un evento principal de magnitud 7,5 con foco superficial cercano a los 10 kilómetros en la zona de Yumare, Morón, al norte centro de Venezuela. Esa combinación, gran magnitud, escasa profundidad y doble impacto casi consecutivo, explica por qué el daño se concentró con tanta violencia en La Guaira, Caracas y áreas residenciales vulnerables. El Shake Map del USGE estimó intensidades cercanas al grado 9 de Mercalli modificada en las zonas más golpeadas, nivel suficiente para provocar colapsos en estructuras vulnerables, especialmente donde había suelos blandos, edificios antiguos, mala fiscalización y baja cultura de prevención sísmica. Dentro del apartamento, y cuando buscamos de salir nos cayó la pared encima. 1.430 muertos, 50.000 no localizados, más de 6.700 millones de dólares en pérdidas. 10 kilómetros de profundidad no son un detalle técnico para archivar en un informe. Son una sentencia para las construcciones levantadas con corrupción, abandono y una supervisión de papel. La pregunta no es si la tierra iba a temblar. Venezuela está sentada sobre una zona sísmica conocida. La pregunta aquí es otra. ¿Por qué un país con una de las mayores reservas petroleras del planeta permite que su infraestructura crítica llegue tan frágil a la hora de la prueba? en La Guaira continúan esperando por ayuda, pese a que durante la madrugada llegaron cuerpos de rescate de varios países como México, El Salvador y Estados Unidos. Incluso con los reportes disponibles al 27 de junio, las autoridades venezolanas elevaron el balance provisional a 1,
430 fallecidos y más de 3.200 heridos. Varios medios internacionales reportan además más de 50.000 personas no localizadas, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre estructuras colapsadas. El PNUD estimó pérdidas económicas directas por $6.700 millones, una cifra equivalente a cerca del 6% del PIB venezolano. La Guaira aparece como uno de los epicentros humanos de la catástrofe. Edificios residenciales colapsados, servicios básicos interrumpidos, familias excavando con herramientas improvisadas y rutas saturadas por convoyes, voluntarios y cuerpos de seguridad. En Caracas, los daños se reportaron con fuerza en zonas como Chacao, Baruta y otros puntos de alta densidad urbana. 1.430 vidas confirmadas hasta este momento, miles de heridos y decenas de miles de nombres suspendidos en la angustia. Pero detrás de la cifra fría aparece la primera gran mentira del relato oficial: presentar cada derrumbe como si fuera únicamente una fuerza mayor. No. Un terremoto explica el movimiento, no explica por sí sola la fragilidad acumulada de un país que dejó degradarse las viviendas, los hospitales, los puertos, aeropuertos y todo su sistema de emergencia. El desastre golpeó en medio de una transición política delicada. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un episodio que cambió de forma radical la relación entre Caracas y Washington. Tras los sismos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó temporalmente transacciones vinculadas a ayuda y reconstrucción que habrían estado restringidas por sanciones, y Washington movilizó una asistencia inicial de $150 millones, junto con equipos de búsqueda, rescate y apoyo logístico militar. Y aquí aparece el cálculo. La ayuda humanitaria puede salvar vidas, sí, pero también puede mover poder. Cada licencia del Tesoro, cada avión y cada satélite, y desde luego, cada equipo desplegado convierte la reconstrucción en una mesa política. Entonces, a partir de hoy, a las 20:00 horas, es decir, a las 8 de la noche, queda restringido el acceso al estado de La Guaira. Quien quiera venir al estado de La Guaira tiene que cumplir con los protocolos establecidos de acuerdo a los lineamientos que dio nuestra presidenta. Registrarse. Y entonces llegó el giro que nadie esperaba. Mientras las grandes potencias calibraban sus mensajes y las burocracias levantaban barreras, un país pequeño de Centroamérica apareció con una lección de velocidad operativa. El Salvador de Nayib Bukele, país que durante años fue asociado a violencia, diáspora y crisis, decidió actuar sin pedir permiso a los viejos manuales ideológicos. El Salvador anunció una misión humanitaria ampliada. 6 aviones, 300 rescatistas y paramédicos, y hasta 150 toneladas de equipos e insumos, según reportes que citaron comunicaciones de Nayib Bukele y de la presidencia salvadoreña. Comenzamos diciendo que el poder político es una ficción costosa cuando la tierra ruge. Hoy, entre La Guaira, Caracas y los nombres que aún se buscan bajo los escombros, esa ficción quedó expuesta. Los imperios calculan influencia, las burocracias calculan control, pero la vida humana no se salva con cálculo, se salva con verdad, preparación, caridad y acción. La tierra volverá a asentarse, los edificios volverán a levantarse, pero la lección de este doblete sísmico debe quedar grabada con fuego en la memoria de todos los latinoamericanos. El poder que nos sirve para salvar vidas en la hora de la oscuridad solo sirve para ser juzgado ante el tribunal de la verdad y el veredicto implacable de la historia. Si usted me cuelga o le avisa a la policía. De hecho, ya suspendimos a 188 unidades el subsidio. ¿De quién será el negocio del GPS? Durante años, el sector transporte sobrevivió a la extorsión. Hoy, sus dificultades reavivan el debate sobre si la crisis responde más a problemas de gestión que al fin del control criminal. En El Salvador,
el transporte público colectivo no es un lujo, es la columna vertebral de la movilidad popular. En el Gran San Salvador, cerca del 70% de la población usa buses y microbuses para moverse a diario, mientras el sistema formal atraviesa una crisis de unidades, costos y confianza. Esta es una de las paradojas más brutales de la historia reciente de Centroamérica. Durante años, una parte del transporte público salvadoreño sobrevivió bajo la extorsión de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18. Pagaron, callaron, negociaron con el miedo. Las pandillas le mataban motoristas, les quemaban unidades, les imponían la renta y les dictaban horarios y les marcaban territorio. Y aún así, el sistema siguió funcionando. Pero ahora, cuando el Estado redujo de forma drástica el control criminal sobre las calles, esas mismas gremiales dicen que el negocio estaba al borde del colapso. $50 millones en extorsiones. En 2022, autoridades y empresarios del transporte afirmaron que las extorsiones al sector habían caído hasta en un 95% y que los transportistas habían dejado de pagar un promedio de $50 millones anuales a las pandillas. Ese mismo año, el gobierno reportó 0 muertes violentas de trabajadores del transporte, frente a los casi 100 asesinatos registrados en 2015. Entonces la pregunta es inevitable. Si antes pagaban renta, enterraban motoristas, vivían bajo amenaza y aún así operaban, ¿por qué ahora dicen que no pueden sobrevivir? Aquí empieza a romperse todo el relato corporativo de los buceros, porque la crisis actual no se explica solo por el diésel, ni solo por el tráfico, ni solo por las tarifas congeladas. Se explica también por algo mucho más incómodo. Durante años el subsidio estatal se administró con controles débiles, papeles, firmas y confianza ciega. Y donde hay dinero público sin control tecnológico, tarde o temprano aparecen los fantasmas, en este caso literalmente. Si usted me cuelga o le aviso a la policía. La extorsión pandilleril contra el transporte se consolidó después de los años 90, cuando las maras pasaron de controlar barrios a controlar economías enteras, tiendas, mercados, taxis, buses y microbuses. En el transporte, el miedo se volvió una tarifa invisible. Las maras no improvisaban. Convirtieron la extorsión en una industria. Sabían qué ruta dejaba más efectivo, qué motorista pagaba, qué cooperativa podía ser presionada y qué empresario prefería entregar dinero antes que enfrentar una guerra. La renta no era un asalto aislado, era un impuesto criminal paralelo, y cuando el crimen logra cobrar impuestos, el Estado ya no está compitiendo con delincuentes comunes, está compitiendo con un poder territorial armado. El 20 de junio de 2010, pandilleros atacaron un microbús de la ruta 47 en Mexicanos. La unidad fue incendiada con pasajeros dentro. El saldo fue de al menos 17 muertos y varios heridos. Aquel crimen quedó como una de las imágenes más atroces del dominio pandilleril sobre el transporte salvadoreño. Han habido 134 ataques a la industria general. 93 empleados asesinados. 5 años después, en 2015, el sector transporte registró 97 empleados asesinados y 2 empresarios muertos, según reportes retomados por medios salvadoreños y declaraciones del propio sector. Y aquí viene el punto insoportable. Ante esta barbarie, ¿qué hicieron muchos empresarios del transporte? No desmontaron el sistema, no exigieron una refundación radical, no transparentaron todas sus finanzas. Cotrans, contribución especial de 10 centavos por galón de diésel y gasolinas para estabilizar tarifas. Subsidio por autobús $500 mensuales por unidad autorizada. Subsidio por microbús $250 mensuales por unidad autorizada. Tarifas. Pasajes regulados y prorrogados hasta diciembre de 2026. Mirar en la ingeniería política de la trampa.
El ciudadano compra combustible y paga una contribución para que el pasaje del trabajador humilde no se dispare. En teoría suena razonable, pero durante años el sistema tuvo un talón de Aquiles enorme. Se pagaba por unidad autorizada, no necesariamente por pasajero real transportado. Se acabó el dinero fácil. La tarifa, no la compensación, la tarifa, por lo menos ajustenos ese centavo de desfase anual durante 17 años. Poder tomar un parámetro que de verdad saque al sector transporte de esta situación económica que tenemos. La crisis, sin embargo, no es inventada en todos sus componentes. En 2026, la Mesa Nacional de Transporte afirmó que el sistema perdió 1.461 permisos vigentes frente a 2020 y que la reducción de unidades responde a una combinación de tarifas congeladas, alza de costos, falta de renovación y competencia informal. Un 80 o 90% que le va a ser imposible poder comprar unidades por la incapacidad económica para poderle dar operación al sistema. Además, dirigentes del sector estiman que el transporte ilegal alcanza unas 45.000 unidades, frente a poco más de 9.000 unidades legales, una proporción que, según la gremial, supera en 400% al parque formal. Aquí los transportistas formales sí tienen un punto real. No se puede exigir legalidad a unos mientras se tolera informalidad masiva de otros. La crisis del transporte público salvadoreño no tiene una sola causa. Hay tarifas congeladas, costos crecientes, menos unidades, competencia ilegal y falta de inversión. Pero también hay un pasado de subsidios mal controlados, unidades que cobraban sin servir y una cultura empresarial acostumbrada a presionar al Estado sin rendir cuentas al usuario. En conclusión, esta crisis no es simplemente una pelea por 20 centavos de pasaje. Es el choque entre dos modelos de país. De un lado, el viejo transporte, efectivo, opaco, subsidios sin trazabilidad, unidades deterioradas, contaminantes, amenazas de paro, competencia pirata y memoria de terror pandilleril. Del otro, la posibilidad de un sistema moderno, datos, GPS, subsidio directo al ciudadano, auditoría real, buses dignos, motoristas formalizados y autoridad estatal sin chantaje. Pero que quede claro, el orden no basta si no hay justicia, y la justicia no basta si no respeta la dignidad humana. El transporte público no puede seguir siendo caja chica de mafias, refugio de rentistas, ni arma política de presión. Debe convertirse en un servicio limpio, seguro, medible y digno para el pueblo trabajador de El Salvador, porque el país que derrotó el miedo en las calles no puede conformarse con mover a su gente en un sistema quebrado por la corrupción, la improvisación y la mentira. El mensaje es que Alba está creciendo y seguimos creciendo. De intereses, con los 25 años plazo vamos a tener la oportunidad de que esto que está aquí quede para los salvadoreños. Un registro en 27 empresas relacionadas con el grupo Alba. Vaya qué sorpresa. Resulta que los millones de dólares en petróleo solidario que llegaron desde Venezuela no eran un regalo, sino un préstamo con intereses. ¿Quién debe pagar? Año 2026. La República Bolivariana de Venezuela enfrenta la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia contemporánea, con pasivos consolidados que superan los 240.000 millones de dólares, equivalentes a más del 200% de su Producto Interno Bruto. Ante esta asfixia financiera, operadores de PDVSA rastrean desesperadamente activos en el extranjero. El objetivo, cobrar la millonaria factura petrolera de Petrocaribe en El Salvador. ¿Quién debe pagar? Imagina que tu vecino gasta miles de dólares en fiestas, lujos y negocios oscuros usando una tarjeta de crédito a nombre de una empresa comunal. Pasan los años, la fiesta termina, el vecino se declara en quiebra y el banco toca a tu puerta para exigirte que pagues la cuenta porque compartes el mismo código postal. Absurdo, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que el régimen
de Nicolás Maduro y los viudos políticos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, pretenden hacerle al pueblo salvadoreño. Alba Petróleos desvió cientos de millones a empresas de cartón. Nos quieren vender la narrativa de que El Salvador, como Estado, tiene una deuda soberana impagable con Venezuela. Quieren que la administración actual, que ha rescatado al país de las garras de las pandillas y de la ruina económica, se haga cargo de la factura de los petrodólares. Y seguimos creciendo. Las oportunidades que estamos generando en el país. El flujo de petrodólares desde Caracas hacia San Salvador comenzó en el año 2006 con la constitución de Alba Petróleos de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta sociedad anónima de economía mixta se estructuró deliberadamente bajo el derecho privado. El diseño corporativo otorgaba el 60% de las acciones a PDB Caribe, S.A., filial de la estatal Petróleos de Venezuela, y el 40% restante a Enepasa, una asociación intermunicipal controlada por alcaldes del partido FMLN. Mirar muy bien en este detalle técnico que acabamos de poner sobre la mesa, porque una supuesta ayuda humanitaria energética entre dos pueblos hermanos se constituye como una empresa privada de responsabilidad limitada. ¿Por qué no firmaron un tratado internacional transparente entre estados? La respuesta es tan vieja como la ambición humana, para saltarse la ley. Digamos, con un porcentaje muy mínimo, al 1% de intereses, con los 25 años plazo vamos a tener la oportunidad de que esto que está aquí quede para los salvadoreños. Durante su periodo de mayor actividad, Alba Petróleos administró más de 1.100 millones de dólares en créditos blandos derivados de Petrocaribe. El mecanismo permitía pagar una parte del combustible a corto plazo y financiar el resto a 25 años con un interés del 1% al 2%. Sin embargo, los estados financieros oficiales revelaron pérdidas operativas sistemáticas. En 2012, con ventas de 604 millones de dólares, la empresa reportó pérdidas netas de 33,6 millones. En 2013, los activos en papel eran de 861 millones, pero las pérdidas operativas alcanzaron los 27,7 millones de dólares. Por cada $100 de combustible vendidos en las estaciones de servicio salvadoreñas, la administración de Alba Petróleos asumía una pérdida neta de $5,30. Tiene usted que ser un verdadero genio de las finanzas de izquierda para lograr que el negocio de la distribución de combustible pierda millones de dólares anuales en el momento histórico donde el barril de petróleo cotizaba por encima de los $100. Es una proeza matemática digna de los manuales del socialismo del siglo XXI. Como tenemos la información que están tratando de manipular los datos y las cajas electorales y nos damos cuenta. Tras la debacle electoral del FMLN en las elecciones legislativas de marzo de 2018, la Comisión Política de dicho partido ordenó una auditoría financiera de emergencia sobre Alba Petróleos. El peritaje interno arrojó que la compañía carecía de justificación documental para explicar el destino de al menos 600 millones de dólares recibidos en concepto de despachos petroleros. Un registro en 27 empresas relacionadas con el grupo Alba. La Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República confirmaría posteriormente que entre 2010 y 2019, la red corporativa movilizó un volumen consolidado de 3.242 millones de dólares. Pero solo el 7,5% de esas transferencias contaba con una justificación comercial o contractual legítima. Mirar en la magnitud del escándalo. El 92.5% de más de 3.200 millones de dólares se movió en el sistema financiero sin contratos reales, sin facturas válidas y sin lógica comercial. El catálogo de deudores y drenaje de activos corporativos, documentado por las investigaciones forenses de Hacienda, incluye las siguientes firmas e instrumentos. Entidad deudora Apes Inc., Panamá. Vínculo político corporativo y mecanismo de desvío. Monto del crédito desvío, $165,9 millones. Estado contable y estado de la recuperación. Saldo perdido,
Los directivos solo pudieron justificar $22 millones bajo el concepto de supuestas consultorías sin entregables físicos. Entidad: Atlantic Pacific Logistic, vínculo, offshore panameña, constituida por Mauricio Cortés Avelar, señalado como testaferro de José Luis Merino. Monto $64,1 millones. Estado: drenaje total de divisas hacia el sistema financiero de Panamá mediante contratos simulados declarados incobrables. Entidad: Beca Airlines, vínculo, aerolínea de bajo costo de bandera salvadoreña financiada por Albapes mediante transferencias trianguladas en Curazao. Monto $35,0 millones. Estado: declarada en quiebra técnica e insolvencia definitiva en el año 2017. Pérdida total del activo. Entidad: Sodico, SADCV, vínculo, inmobiliaria controlada por familiares de José Luis Merino, utilizada para esquemas de especulación de tierras rústicas. Monto: $25,3 millones. Estado: compra de terrenos sobrevalorados que fueron entregados como dación en pago por solo $18 millones. Entidad: Termopuerto, proyecto de generación eléctrica y distribución de infraestructura energética vinculada a los operadores de Albapes. Monto: $20,0 millones. Estado: saldo catalogado como deuda incobrable de imposible recuperación en los balances de la matriz. Entidad: Alba Alimentos, vínculo, división agroindustrial de Albapes para el supuesto fomento agrícola nacional. Monto: $25,3 millones. Estado: compra de terrenos sobrevalorados que fueron entregados como dación en pago por solo $18 millones. Pero un momento, abramos bien los ojos ante este catálogo de defalco. Miren los nombres, miren las empresas de los Panama Papers, miren los millones de dólares entregados a proyectos fantasma como Beca Airlines, una aerolínea que nació quebrada y que solo sirvió para dilapidar $35 millones en los bolsillos de los amigos de la cúpula FMLNista. Y aquí es donde el relato de la izquierda internacional se rompe en 1000 pedazos. El 30 de mayo de 2019, solo 48 horas antes del traspaso de mando presidencial en El Salvador, el Ministerio de Hacienda de la administración saliente de izquierda ejecutó una operación financiera de carácter confidencial. Emitió un certificado de deuda soberana directa por un monto de $120 millones a favor del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, BANDES, y del Banco Central de Venezuela, con una tasa de interés anual del 4,5% y fecha de vencimiento programada para diciembre de 2024. Debido a las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra BANDES, en marzo de 2019, el régimen de Maduro notificó la cesión de los derechos de cobro de los intereses, equivalentes a $5,4 millones anuales, redirigiendo los depósitos a las cuentas de la firma privada salvadoreña Drefasa, SADCV. Utilizaron el crédito de nuestro país para financiar la supervivencia del aparato político chavista. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República de El Salvador y agencias federales de los Estados Unidos determinaron que la infraestructura logística y financiera de Alba Petróleos no solo sirvió para desvíos de capitales corporativos, sino que funcionó como un canal de blanqueo de capitales de procedencia ilícita vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Esta conexión transnacional fue detectada originalmente en el año 2008 tras la incautación de los dispositivos informáticos del líder guerrillero Raúl Reyes, donde constaban los registros de coordinación financiera liderados por el operador de Albapes, José Luis Merino. La paradoja ha quedado resuelta. Los mismos que decían ser los libertadores de América Latina terminaron convertidos en los saqueadores de sus propios pueblos. Mientras que el modelo soberano de El Salvador demuestra que cuando el dinero no se roba, el presupuesto alcanza y el país progresa en paz. Lujosos hoteles quedaron completamente destruidos. Fueron segundos de pánico y terror los que allí se vivían. En su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad. Todo lo que es el contingente salvadoreño ha podido rescatar 7 víctimas con vida hasta la fecha.
El régimen venezolano volvió a bloquear la ayuda humanitaria, priorizando el control político sobre el ingreso de alimentos y medicinas para la población. En video quedó registrado el momento del terremoto que sacudió a La Guaira, epicentro del primer terremoto de 7.1. Lujosos hoteles quedaron completamente destruidos. Fueron segundos de pánico y terror los que allí se vivieron. ...24 de junio de 2026... 18:04 horas. Un doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacude el norte de Venezuela. Epicentro, estado Yaracuy. Impacto crítico, Distrito Capital y el estado, La Guaira. Más de 58.000 edificaciones destruidas o gravemente dañadas. Aumenta esa cifra de fallecidos a los 1.943. Ese número de heridos que llega a los 10.571. Existe una creencia universal, casi un dogma de la condición humana, que dicta que ante la furia ciega de la naturaleza, el poder dobla las rodillas y las diferencias políticas se entierran bajo los escombros para salvar vidas. La historia nos dice que la tragedia une, pero en la Venezuela del 2026, la política chavista acaba de demoler ese mito de la forma más cruel imaginable. Ciudad de Panamá, Aeropuerto Internacional de Tocumen. María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz, anuncia su retorno inmediato a territorio venezolano para coordinar el apoyo de la diáspora. Minutos después, el régimen chavista clausura todo acceso aéreo comercial de forma indefinida. Quiero volver a Venezuela para acompañarnos en estas horas desgarradoras. El régimen ha llegado hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir mi entrada. Mirad muy bien en la geografía de lo absurdo. Cortar los vuelos comerciales de un país entero en medio de la peor catástrofe humanitaria de su historia reciente, solo para evitar que una ciudadana con un pasaporte venezolano pise el suelo de su propia patria. Expediente de campo, estado, La Guaira, zona 0. El general Kevin J. Jarrard, al mando de la logística militar del Comando Sur de los Estados Unidos, Southcom, coordina el arribo de especialistas de salvamento de Virginia y California. En el terreno, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, bloquea físicamente el acceso de las brigadas estadounidenses a las estructuras colapsadas. Observen con detenimiento la coreografía del orgullo satánico en medio de la miseria. Un rescatista extranjero con tecnología acústica de punta le está señalando a la autoridad civil que bajo las toneladas de hormigón armado de un edificio residencial hay ecos de vida, que hay un niño, una madre o un anciano venezolano respirando sus últimos cartuchos de oxígeno. Durante las primeras 12 horas de la catástrofe, Conatel mantuvo bloqueado el acceso a la plataforma X, antes Twitter, y a los principales servidores de mensajería masiva, impidiendo la localización de supervivientes. Imaginen la escena de desesperación. El ciudadano común atrapado en la oscuridad de la noche de Caracas o de Vargas, dependiendo de las linternas de sus motocicletas, porque el sistema eléctrico nacional, ese que lleva 2 décadas destruido por la corrupción, colapsó por completo. Intentas buscar información sobre tus familiares en el interior del país y te encuentras con la palanca de la censura digital de Conatel. Registro de incidencias. En Barinas y el Distrito Capital, la Policía Nacional Bolivariana, PNBE, clausuró forzosamente 3 centros de recolección de ayuda humanitaria coordinados por las fuerzas políticas de la oposición y la organización civil Comando Convesla, bajo el argumento de la falta de permisos sanitarios centralizados.
Los insumos decomisados fueron trasladados a dependencias de la Gobernación del Estado Bolívar para su reetiquetado institucional. Escuchen bien el modus operandi de la infamia. Llegan las fuerzas represivas del Estado, esas que no aparecieron en las primeras 48 horas vitales para remover los escombros en los sectores populares de Vargas, porque el sexto cuerpo de ingenieros del ejército, con sus 4.500 soldados especializados, se quedó acuartelado en Caracas esperando órdenes burocráticas. Todo lo que es el contingente salvadoreño ha podido rescatar 7 víctimas con vida hasta la fecha. Cooperación internacional. Países sin afinidad ideológica con el régimen de Caracas, como El Salvador de Nayib Bukele, la Argentina de Javier Milei y el Estado de Israel, ordenaron el envío inmediato de puentes aéreos con suministros médicos y especialistas de rescate urbano. Las naciones aliadas del bloque del Foro de São Paulo y el eje euroasiático, Rusia, China, Irán y Cuba, limitaron su respuesta a comunicados oficiales de condolencias diplomáticas sin aportes materiales registrados en las aduanas en las primeras 72 horas. Comenzábamos este análisis recordando aquel principio universal que nos dice que la tragedia natural tiene el poder de doblegar la soberbia del gobernante y de unificar las voluntades de un país entero bajo la bandera de la compasión y la supervivencia. Hemos visto a lo largo de este expediente que en la Venezuela del chavismo la realidad ha tomado un rumbo radicalmente opuesto. El doble terremoto del 24 de junio del 2026 expuso las grietas físicas del concreto y de los hospitales mal construidos. Sí, pero sobre todas las cosas desnudó las grietas insoportables de una cúpula política que prefiere el silencio de los cementerios y el cerco militar de la asistencia internacional antes que perder un milímetro de su control territorial sobre las poblaciones vulnerables. Pero la última palabra de esta historia no la tienen las calcomanías de propaganda de Delcy Rodríguez, ni las órdenes de censura de Conatel, ni los exabruptos dictatoriales de Diosdado Cabello en el puerto de La Guaira. La última palabra la tiene la inquebrantable dignidad de un pueblo que se niega a morir de rodillas entre los escombros del socialismo. La fe cristiana nos enseña que la luz brilla con mayor intensidad en medio de las tinieblas más profundas y que no existe estructura de pecado, por más armada e impune que parezca ante los ojos de la política mundial, que pueda contener indefinidamente el clamor de justicia y libertad de una nación bendecida por el Creador. Venezuela se va a levantar de este sismo físico, se va a sacudir el yugo de esta plaga totalitaria que la oprime y va a refundar su propio país sobre una base inamovible de la verdad, el orden y el bien común y la libertad de todos los ciudadanos. Es hora de dejar atrás la orfandad y reclamar la patria que les pertenece por derecho divino. Las medidas: no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado. Fiscal especial contra redes de corrupción UPERCO, Luis Javier Santos, desvirtúa las acusaciones de persecución política en contra del exalcalde capitalino Nasri Tito Asfura. Deberían de transmitir a la población que esto no es una persecución política, esto es una persecución penal, porque es una investigación que viene desde hace años. 22 millones pusimos en fianzas, todos, y nadie está saliendo a la carrera y huyendo. Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. El presidente hondureño Nasri Tito Asfura descartó enviar ayuda a Venezuela tras los catastróficos terremotos, pidiendo a Dios perdón por no sonar egoísta. Su justificación fue que tiene que ocuparse de cada hondureño, dejando claro que la solidaridad internacional mejor para otro día. Declaraciones oficiales del presidente de Honduras, Nasri Tito Asfura Sablá, emitidas a mediados de 2026 tras los devastadores terremotos en Venezuela. Que Dios me perdone, no quiero verme egoísta, pero tengo que velar primero por cada hondureño. Yo estoy seguro que a Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países. No hay un país tan pobre que no pueda dar, ni un país tan rico que no pueda necesitar. Entonces, independientemente de lo que cada uno crea,
Nunca va a ser malo dar. Y no se da cuando uno es rico. No da el que puede, da el que quiere. El Salvador puede, porque Honduras no. Que Dios me perdone, no quiero verme egoísta. Tengo que velar primero por cada hondureño, por cada hondureño. Qué tierno suena, ¿verdad? Qué profundamente piadoso se nos presenta el presidente hondureño ante las cámaras del continente. Que Dios me perdone, dice mientras juntas las manos en un gesto de cálcula contradicción. Qué despliegue tan fascinante de falsa modestia y de supuesta prudencia fiscal. Calles en mal estado, escuelas deterioradas, hospitales en crisis, falsa austeridad. Hoy venimos a demoler el relato de la falsa escasez, porque la pregunta aquí que todo ciudadano con dos dedos de frente en América Latina se está haciendo en este preciso instante no es si Honduras tiene o no dinero para enviar un contingente de rescate. La pregunta real es otra. ¿Por qué El Salvador, un país territorialmente más pequeño, con menos recursos naturales y con desafíos económicos históricos colosales, sí tiene la capacidad logística, el peso político y la solvencia moral para proyectar liderazgo internacional en medio de una crisis, mientras que Honduras, un gigante geográfico centroamericano, con valles fértiles, costas en ambos océanos y mayores recursos, se arrastra en irrelevancia y se esconde detrás de una falsa oración religiosa? Honduras, antecedentes del contexto geopolítico. Condeno todo tipo de negociación entre narcotraficantes y políticos. Mire, la mitad que vea por el comandante. La otra mitad la compartimos nosotros. A finales del año 2024, la difusión de un material audiovisual que vinculaba a Carlos Zelaya, cuñado de la entonces presidenta Xiomara Castro, con redes del narcotráfico internacional, detonó la rescisión unilateral del tratado de extradición entre Honduras y los Estados Unidos. Esta decisión sumió a la administración de izquierda en un aislamiento diplomático severo de cara a las elecciones de finales de 2025. He aquí el pecado de origen. Aquí es donde el relato oficial empieza a desmoronarse por completo. Para entender por qué el presidente Asfura dice que tiene que enfocarse en Honduras y rechaza ayudar a Venezuela, primero tenemos que entender de quién es rehén este gobierno. La administración anterior, la de Xiomara Castro, había convertido a Honduras en una pieza del tablero de ajedrez de la revolución bolivariana de Nicolás Maduro. Una alianza ideológica que no buscaba el bienestar del pueblo, sino el cobijo mutuo de discursos populistas. Pero cuando el escándalo del narcotráfico atrapó a la familia presidencial de los Zelaya en el año 2024, el régimen decidió romper con Washington y blindarse eliminando la extradición. ¿Y qué pasó después? Directrices actuales de la Cancillería de Honduras bajo el gobierno de Nasri Asfura. Alineamiento irrestricto con la política exterior de la Casa Blanca bajo la administración de Donald Trump. Integración de las fuerzas de seguridad del Estado en el programa regional Escudo de las Américas. Cualquier tipo de asistencia técnica, diplomática o de recursos oficiales hacia la República de Venezuela colisiona directamente con las sanciones y la política de asfixia económica dictada por Washington hacia Caracas. Ahí está. Esa es la primera factura que está pagando el presidente Asfura. Control del marco, señores. Cuando el gobierno les diga que no envía rescatistas a Venezuela por respeto y amor a los recursos de los hondureños, ustedes tienen el derecho y el deber moral de responder: mentira. No lo hacen porque tienen miedo de que una foto de un rescatista hondureño en Caracas enfurezca a sus jefes en Washington. Titular de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción UFERCO, Luis Javier Santos, desvirtúa las acusaciones de persecución política en contra del exalcalde capitalino Nasri Tito Asfura. Deberían de transmitir a la población que esto no es una persecución política, esto es una persecución penal, porque es una investigación que viene de hace años. El desglose de la auditoría forense de la UFERCO revela el desvío de 1.184.214 lempiras para el pago directo de tarjetas de crédito internacionales de las hijas del mandatario, Monique,
Alexandra y Stephanie Asfura del CID. Asimismo, un total de 21.485.552 lempiras fueron transferidos de manera irregular a las cuentas bancarias de las constructoras Codesa, Cosemsa, Invasa y Cesa, sociedades mercantiles donde el actual presidente de la República figura como socio fundador y accionista mayoritario. Llevemos esta excusa cínica del gobierno hasta su más absoluto y ridículo absurdo. El presidente nos dice que cada lempira cuenta, que la crisis obliga a la austeridad y que no se puede gastar en misiones humanitarias extranjeras porque hay que cuidar el dinero de los hondureños. Pero la terca realidad nos demuestra que cuando se trataba de pagar los viajes personales, los lujos, los santuarios y los saldos de las tarjetas de crédito de sus hijas, ahí el dinero público no escaseaba. Ahí no había discurso de contención del gasto. Cuando se trataba de inflar las cuentas bancarias de sus propias empresas constructoras a través de un conflicto de interés del tamaño del Estadio Nacional, ahí la eficiencia financiera era inmediata. 22 millones pusimos en fianzas todos para que se sintiera el Ministerio Público tranquilo, que no hay nada atrás ni nadie está saliendo a la carrera y huyendo. Estado procesal de la causa penal contra Nasri Asfura. En diciembre de 2024, la defensa técnica del mandatario logró la revocación de las medidas cautelares de arraigo migratorio y la fianza de 15 millones de lempiras. Las medidas: no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado, afirmar que es una vez al mes y Tras el traslado del expediente a la Corte Suprema de Justicia, bajo la figura de juez natural, asignada al magistrado Milton Jiménez Puerto, el proceso penal ha entrado en una parálisis fáctica, omitiendo fijar la fecha para la audiencia inicial obligatoria, lo que permite al imputado ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo bajo inmunidad procesal de facto. Sin embargo, amigos míos, aquí viene el verdadero as bajo la manga, que este gobierno miserable preparó antes de tomar posesión en enero del 2026. La parálisis de la justicia en Honduras no es un accidente de la burocracia, es una obra de ingeniería política diseñada para la impunidad. El presidente de la República camina por los pasillos de la casa presidencial con total tranquilidad de saber que el juez, que tiene su expediente judicial en las manos, es un aliado judicial del sistema. No hay audiencias, no hay debates y no hay avances. Honduras es un país inmenso, bendecido con recursos extraordinarios y habitado por un pueblo trabajador noble y profundamente solidario que no merece ser representado por la mezquindad de una cúpula bajo requerimiento fiscal. Es hora de arrancar la máscara de la falsa virtud y exigir una patria donde la verdad mande, la justicia obedezca y la dignidad humana vuelva a ser el centro del poder político. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte, activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendición, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.